Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuaremos con la clase de fisiología en lo referente a la función como bomba del corazón. Vamos a aprovechar este video para repasar algunos conceptos y dejarlos claros, dejar unas definiciones claras sobre los conceptos que hemos estado manejando en los videos previos. Entonces, el principal que hemos estado manejando es el concepto de gasto cardíaco. Entonces, como definición y pues para fines de si hay algún tipo de examen o algún tipo de evaluación, la respuesta sería que es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo por la aorta en cada minuto, ¿sí? O también le puedes decir que es la cantidad de sangre que fluye por la circulación. Entonces vamos a tomarlo de esta forma. Esta sería la definición en el caso de gasto cardíaco. Luego teníamos otro concepto que era el retorno venoso, que hablábamos de que el retorno venoso iba a determinar el gasto cardíaco. Entonces podríamos decir que el gasto cardíaco en un corazón sano, funcional, sin ninguna alteración, va a ser igual al retorno venoso. La sangre venosa que llega al corazón debe ser la misma de cantidad de sangre que el corazón expulsa. Recuerden, es muy importante el hecho de que es por minuto. El gasto cardíaco se va a medir por minuto. Y en el caso del retorno venoso, pues repetimos la definición, sería cantidad de sangre que regresa por las venas hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Ahora bien, el gasto cardíaco pues se puede calcular, porque pues si sabemos las medidas del corazón, podemos calcular el volumen que puede contener, el volumen que puede expulsar, entonces se pueden llevar a cabo las cuentas. El gasto cardíaco va a ser igual al volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que saca el ventrículo en una contracción, y lo vamos a multiplicar por el número de latidos que nuestro paciente tenga en un minuto. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, va a variar el gasto cardíaco según la frecuencia cardíaca. Entonces, una persona que tiene 100 latidos por minuto, pues va a tener más gasto cardíaco que alguien que tiene 50. ¿Sí? Esto si no se modifica el retorno venoso. El proceso de la circulación es un proceso que nos podrá parecer muy sencillo, pero dinámicamente tiene muchas variables que lo pueden afectar. Entonces, en el caso de la diapositiva tenemos un ejemplo en el cual tenemos 70 mililitros multiplicado por 75. En el caso de que haya habido 75 latidos por minuto, entonces nos va a dar un total de 5.250 mililitros cada minuto, o sea, hace 5.2 litros. Es como lo mencioné en clases anteriores, que el gasto cardíaco pues viene a ser prácticamente equivalente a el volumen sanguíneo que tenemos movido cada minuto. Entonces nuestro corazón es capaz de en un minuto mover toda la sangre que tenemos dentro de nuestro organismo. ¿Sí? El gasto cardíaco va a variar de hombre a mujer, siendo mayor en los hombres de 5.6 y en las mujeres va a ser de 4.9 a 5. ¿Qué factores nos van a manipular o a alterar el gasto cardíaco? Uno, el tipo de metabolismo. No es lo mismo una persona con vida sedentaria a un atleta, a un oficinista. Son diferentes tipos de metabolismo y diferentes tipos de necesidades tanto de oxígeno como de nutrientes. Entonces va a variar el gasto cardíaco en cada uno de ellos. ¿Sí? Otra, pues el nivel de ejercicio, como lo acabo de mencionar. No es lo mismo un levantador de pesas que un controlador aéreo en un aeropuerto. Ambos tienen diferentes tipos de niveles de ejercicio. Obviamente, pues un levantador de pesas, un maratonista, pues va a generar una mayor cantidad de gasto cardíaco. Es capaz de mover una cantidad de volumen mucho mayor que alguien que tenga una vida sedentaria. También el gasto cardíaco pues va a variar según el tamaño de la persona. Una persona mucho mayor va a manejar un gasto cardíaco mucho mayor porque tiene más células que incrementan la demanda de el oxígeno y de los nutrientes que alguien mucho menor. Y como habíamos mencionado en la clase anterior, va a variar con la edad, siendo un gasto cardíaco mucho mayor en personas jóvenes que en personas ya mayores. Ahora, el gasto cardíaco va a cambiar en medida del volumen corporal, como lo acabo de mencionar. Entonces, para poder determinar esa medida, vamos a introducir un nuevo concepto que es el índice cardíaco, que básicamente va a ser la cantidad de gasto cardíaco que va a ocupar cada metro cuadrado de la superficie de nuestro organismo. Un adulto normal, vamos a dejarlo así en promedio, tiene aproximadamente 70 kilos de peso.
y un área de superficie de más o menos 1.7 metros cuadrados. En este caso, el índice cardíaco medio va a ser aproximadamente de 3 litros por minuto por metro cuadrado, lo cual si sacáramos en una regla de 3 nos daría aproximadamente los 4.55 litros que mencioné anteriormente. Entonces el índice cardíaco lo vamos a calcular en gasto cardíaco por metros cuadrados de superficie corporal. Va a variar de persona a persona, pero en un adulto sano, dije de 70 kilos aproximadamente, va a ser de 3 litros por minuto por cada metro cuadrado. En un niño es mayor, es de 4 litros por metro cuadrado. Y en el caso de el anciano va a disminuir a 2.4 litros por metro cuadrado. Hay otras variables que van a influir en cada uno de estos cálculos. Ahora nos regresamos a el retorno venoso. Recuerden que el retorno venoso es la cantidad de sangre venosa que regresa a la aurícula derecha. ¿Sí? Esto a su vez va a servirnos como un tipo de control del gasto cardíaco. Va a controlarnos la frecuencia con la que late el corazón. ¿Por qué? Recuerden que el corazón tenía varias capacidades. Mencionamos el inotropismo, que era la capacidad del tejido cardíaco de regular su fuerza de contracción. ¿Sí? En este caso vamos a aplicar eso a la ley de Frank-Starling, que, como dicen las comillas en la diapositiva, está anunciada así: cuanto más se distiende el músculo cardíaco en el llenado, mayor es la fuerza de contracción. ¿Sí? Más sangre llega, más retorno venoso, más gasto cardíaco. ¿Sí? Por eso en la primera diapositiva pusimos gasto cardíaco igual a retorno venoso. ¿Sí? Menciono el inotropismo porque resulta que entre más sea estirado el nodo sinusal, que recuerden que el nodo sinusal se encuentra en la cara posterior de la aurícula derecha, más va a incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces también se va a utilizar el cronotropismo, la frecuencia con la que se llevan a cabo las contracciones cardíacas. Entonces, si se estira ese nodo sinusal por efecto de que se incrementó el retorno venoso, se va a incrementar la frecuencia cardíaca entre un 10 y un 15%. Entonces, como se incrementó el retorno venoso, se va a incrementar el gasto cardíaco. En base a estos dos conceptos simples, podemos decir que tenemos dos tipos de corazones, los hipereficaces y los hipoeficaces. Los hipereficaces son capaces de manejarnos volúmenes sanguíneos mucho mayores, como cuáles, pues como el que veríamos en el corazón de un atleta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a ser un corazón hipereficaz, uno en el cual se está presente el aumento de la capacidad del corazón para bombear sangre, se ve más capaz, sin alterarnos la homeostasis, obviamente. Esto se puede dar por estimulación nerviosa, como en el caso de la estimulación al nodo sinusal que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, o en el caso de que tengamos un músculo cardíaco, el miocardio esté hipertrofiado, como en el caso de quién, de un atleta. ¿Sí? Obviamente si hay más músculo, hay más fuerza de contracción, entonces puede sacar mayor cantidad de sangre, puede producirnos un gasto cardíaco mucho más elevado. En cuanto a la estimulación nerviosa que nos genera o nos lleva a un corazón hipereficaz, o sea que es más eficaz del promedio, tenemos la estimulación del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Primero tenemos la estimulación y luego la inhibición, estimulación simpática y la inhibición parasimpática. Recuerden que estos dos sistemas nerviosos son contradictorios uno del otro. Esta estimulación y esta inhibición primero nos va a aumentar la frecuencia cardíaca. De 70 a 75 latidos por minuto se pueden alcanzar frecuencias cardíacas de 180 hasta 200 latidos por minuto por efecto de la adrenalina, una de las catecolaminas que se funge como neurotransmisor del sistema nervioso simpático. A la vez, esta misma catecolamina va a incrementar la fuerza de contracción del corazón, lo cual puede incrementar hasta el doble de su capacidad de contracción, entonces puede duplicar sin lugar a dudas el gasto cardíaco. ¿Sí? Tengan en cuenta que incrementar el gasto cardíaco a medidas o a expensas de incrementar, de forzar a que el músculo se contraiga con más fuerza, también incrementa la demanda de oxígeno del propio músculo cardíaco, lo cual nos puede llevar a fallas cardíacas en ciertas patologías. Ahora, en caso de la estimulación parasimpática, la cual va a verse solamente en las fibras de las aurículas y en algunas muy pocas ventriculares, esta nos va a servir para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ven, es la contra del sistema simpático. Entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca
de 20 más o menos, entre 20 latidos por minuto aproximadamente en promedio, y va a disminuir la fuerza de contracción de un 20 a un 30%. Y si disminuyen ambas cosas, vamos a disminuir el gasto cardíaco. ¿Por qué motivos disminuiría el gasto cardíaco? Pues porque no estamos requiriendo grandes cantidades de oxígeno, no requerimos grandes cantidades de nutrientes. Entonces, un paciente que podría estar en reposo o un paciente que podría estar en sueño fisiológico. Y el otro caso, la hipertrofia del miocardio, como había mencionado, pues se va a producir en un trabajo cardíaco prolongado e intenso. O sea, un atleta básicamente. Como ejemplo tenemos a un corredor de maratón que puede tener entre un 50 hasta un 75% de incremento en la masa miocárdica, ¿sí? Lo cual va a incrementarnos aproximadamente entre un 60 y un 100% el gasto cardíaco. O sea que puede tener hasta el doble de gasto cardíaco de una persona normal, ¿sí? De una persona con vida sedentaria. Ahora, esta hipertrofia pues en papel suena bastante útil para ciertos atletas, sí, pero resulta que el corazón tiene varios tipos de hipertrofia. Hay hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corte coronal de un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. Estamos viendo un corte de un corazón en la cual podemos ver el ventrículo izquierdo hipertrofiado de forma concéntrica. Quiere decir que el músculo cardíaco que creció, que ganó más masa muscular, lo hizo hacia adentro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que tenemos una cavidad ventricular mucho menor. Entonces este corazón puede ser insuficiente. ¿Por qué? Porque no le cabe suficiente sangre como para llevar a cabo los requerimientos necesarios del organismo. Pero eso lo veremos más adelante. Hasta aquí terminaríamos, continuaríamos después con otros conceptos básicos. Solamente quiero recordarles, jóvenes, que tienen que mandarme dudas para completar los videos de los viernes. No tuve ninguna duda en los comentarios de las clases de fisiología y sabemos perfectamente que no son unas lumbreras. No creo que les haya quedado claro. De hecho, si estoy retomando estos conceptos es porque conozco perfectamente que es un tema difícil y que pues es hasta cierto punto enredado, complicado de entender a la primera. ¿Sí? Entonces espero que esta semana sea diferente y me entreguen sus dudas para poder hacer el video del viernes.